Grabando. Muy bien. ¿Qué tal, Pedro? Sara, William, hola, Néstor. Un gusto poder tenerlos acá presentes el día de hoy. Hoy vamos con la clase número 5, fundamento número 4, ¿cierto, Néstor? Todo correcto. Clase 5, fundamento número 4. Fundamento sería la clase 6, fundamento número 5. Ah, ya. A todos nos afectó hoy día el cambio de hora, ¿eh? Así que, No hay eh, problema, no hay problema. Néstor, cuando tú quieras iniciar, le damos nomás. Muy bien, listo entonces. Bueno, ante todo, buenas tardes, que el Creador les bendiga. Gracias por eh, conectarse, por el esfuerzo. Sé que no es muchas veces tan apetecible conectarse de forma virtual, porque entendemos que hay un montón de elementos distractores que a veces no nos concentran como si fuera algo, eh, en este caso, presencial. Bien, uno de los problemas que se pueden presentar a veces es que se corta el audio, no se logró entender, no se logró escuchar bien. Bien, entonces, sabemos nosotros que la forma de conexión virtual a veces tiene sus cosas positivas, por supuesto, pero también tiene aquellos aspectos que a veces preferimos que sea más presencial. Esperemos que en el desarrollo y en los años que pasen, las comunidades no ágidas puedan, en este caso, tener otros medios, otras herramientas, y bueno, que este trabajo, este proyecto grande en muchas partes de América Latina no se detenga, no quede estancado, sino que sea dinámico y se vaya ajustando justamente en este caso, a los cambios de la sociedad. Bien, hoy nos toca analizar el quinto principio del monoteísmo, ahí cuando Shimon lo pueda proyectar en pantalla para que ustedes puedan tener en este caso el Power, puedan ir viendo. Hoy vamos a hablar, en este caso, de un principio que está vinculado a los demás, a los cuatro primeros que hemos analizado, bien, y con este principio cerramos lo que sería el primer grupo que está vinculado en este caso a Dios, bien, a conocer aquellos aspectos que nos han sido posible a través de la transmisión, a través de la enseñanza, en este caso, que nuestros sabios de bendita memoria han dejado por escrito para que el pueblo judío los estudie, los aprenda, y por supuesto también para que los gentiles, en este caso de las naciones, los piadosos, los que consideran, en este caso, y tienen convicción en la enseñanza de la Torá, también tengan este conocimiento que, por supuesto, no está eh, hoy presente, pero sí es para la humanidad. Bien, por eso somos de la idea, de la convicción, que esto es algo que se va a seguir sosteniendo en el tiempo y que se va a ir construyendo de manera generacional, que nuestro trabajo, nuestro aporte termina siendo algo muy, muy pequeñito, pero que en definitiva tiene un efecto positivo, ¿bien? Porque para poder realmente efectuar un cambio a escala planetaria se requiere en este caso de todos los presentes. No sé si ahí habló Shimon. ¿Querías decir algo, Shimon? Si no, ¿se escucha ¿No? bien? Ante Sí, todo, sí. perfecto. Listo, listo, listo. Muy bien, entonces. Muy bien, entonces, ahora sí, pasemos, mi querido Shimon, ahí a la primera diapositiva. Hoy nos toca analizar el principio número 5, pero previo a la lectura del principio número 5, vamos en este caso, a hacer un repaso de los fundamentos que hemos visto en estas primeras clases. Cuando analizamos el principio número 1, eh, tenemos que entender, como bien lo plantea, respecto a que el creador crea y guía a todas las criaturas, que solo Él hace y hará todas las cosas, ¿bien? ¿Y qué se desprende de esta enseñanza profunda de que Dios crea? Bueno, esto debe ir de la mano de saber que si tenemos la convicción certera de que Dios crea es porque evidentemente hay un creador del universo, ¿bien?
Esto viene justamente concatenado con el principio 2 que le sigue, que el Eterno, Hashem, nuestro Creador, es único, con una unicidad, como bien dice, como no existe en otra en absoluto. Bien, no hay nada similar ni semejante en comparación al concepto de unicidad. Bien, y cuando usamos la expresión uno, en definitiva, tendríamos que eh, hacer justamente, dejar bien en claro que nos referimos a Hashem como único. Bien, eh, sigue el principio número 3, vinculado al primero y al 2, por supuesto, los cuatro, estos primeros, guardan una relación sumamente importante. ¿Y qué destacamos de este principio número 3? Que Dios no es un cuerpo, ¿bien? Y que nada de lo que le acontece a la materia, ¿bien? Y dependiendo del tipo de materia, le puede ocurrir a él. Y por supuesto concluimos con el principio número 4, sosteniendo que Hashem es eterno, que es el primero y el último, que es el principio que habíamos analizado la semana pasada, donde se desprendía de la idea de este principio de entender que la única fuente es Dios. Bien, todo proviene del cielo, todo proviene justamente de su unicidad, de su, en este caso, providencia divina, que todo lo que acontece en la tierra justamente está direccionado por él, y aprendimos justamente de este principio de saber de que todo, absolutamente todo, depende del Creador. Estos primeros cuatro principios podríamos decir que nos vienen a hablar un poco respecto a Dios. Bien, respecto eh, a veces, no sé si es tan conveniente decir esta expresión, la naturaleza de Dios, bien, porque en realidad lo que hoy sabemos, gracias a, en este caso, a esta transmisión de forma y de manera generacional, de manera ininterrumpida, bien, son aspectos muy mínimos, bien, con respecto al Creador, mayormente aquellas cuestiones de carácter negativo, según explica Maimónides, aquellas cuestiones que tienen que ver con lo que Dios no es. Bien, entonces ya hemos hecho énfasis en estos cuatro principios y ahora vamos a unirlo al quinto principio, y con el quinto principio terminamos o cerramos la primera parte del primer grupo que está vinculado en este caso a los primeros cinco principios o fundamentos de fe. Entonces, aquí nos dice el principio número 5, que es el cual vamos a tratar de hablar en esta tarde, donde dice: yo tengo la convicción certera de que el Creador, bendito sea su nombre, es el único digno de rezar y a nadie más. Como usted acaba de leer ahí en su pantalla, lo que está subrayado, el único digno de rezar y a nadie más. En esta tarde lo que vamos a tratar de analizar es el concepto del rezo, de la plegaria, de la oración. Bien, hay muchas expresiones que podríamos utilizar. El trabajo, en este caso, que nos corresponde como seres humanos es elevar nuestras plegarias solamente al único, a quien es digno de rezar, como bien dice el enunciado. Quiero en este caso aclarar algo, que la clase de hoy no tiene como objetivo explicar el cómo, sino el para qué. Bien, la metodología de cómo llevar a cabo una plegaria, para eso ahí están las clases del profe Rehuel, del Rab Ariel, y por supuesto se ha compartido al grupo de Torá para las Naciones una serie de, en este caso, sidur, por así decirlo, o plegarias que están dispuestas o preparadas en este caso para las personas no judías. Bien, entonces, reitero, la idea de la clase no es explicar el cómo, sino el para qué. ¿Para qué usted y yo hacemos plegaria? ¿Con qué finalidad? ¿Con qué objetivo hacemos una plegaria? Y por supuesto que para poder llevar a cabo este tipo de plegaria en el contexto monoteísta, tenemos que tener bien en claro los principios anteriores. Bien, es saber a quién estamos dirigiendo nuestra plegaria. Por lo general, en el mundo religioso que desconoce de la enseñanza del monoteísmo de la Torá, no se tiene bien en claro a la hora de hacer una plegaria. Bien, no está claro, bien,
primero, perdón, partiendo de la base que no hay claridad con respecto a Dios. Bien, si bien gran parte de las religiones o de las religiones oficiales sostienen la existencia del Creador y que es muy positivo, pero no se tiene en claro lo que viene después con respecto a su unicidad, con respecto a que Él no es un cuerpo, por ende no se le puede adjudicar un principio aplicable a una materia, y por ende también entender que el concepto de eternidad guarda una serie de ideas dentro del pensamiento del judaísmo vinculado a que si nosotros depositamos nuestra emuná, nuestra confianza plena en el Creador, nuestra vida, si está expuesta a un montón de cambios, para bien o para mal, lo uno o lo otro, tenemos que saber que viene absolutamente de Dios, que es nuestra única fuente, es la única usina en la cual el ser humano debe Creo que ahorita depositar está de su más. confianza eterna, su confianza plena en el Creador. Bien, entonces ya hemos leído este principio, reitero, no, la clase no trata respecto a cómo hacer plegarias, bien, las formas y las maneras, sino para qué hacemos una plegaria al Creador o las plegarias al Creador. Vamos en este caso, a las ideas principales que nos ofrece este principio y para eso, por supuesto, tomaremos de las clases que ha dejado, en este caso, en materiales audiovisual, nuestro rabino Ariel Groisman, y es muy interesante este principio porque en realidad uno cuando logra entender el para qué se realiza la plegaria, automáticamente, lo primero que se cae es como un velo que a veces está muy presente en la vida de la persona, mayormente la persona creyente, la persona que está arraigada a la religión, que utiliza a la plegaria como una especie de mecanismo de auxilio, en este caso como una sala de primeros auxilios, como si fuera, en este caso, el salvataje final, por decirlo de alguna manera, cosa por el cual vamos a ir viendo que sí, hay en algunos aspectos sí se puede, claro que se puede, pero no es el objetivo y el fin de la misma. Este principio nos enseña que Dios es al único digno que debemos servir, alabar y narrar su grandeza. Bien, ya aquí hay justamente un punto clave a la hora de hacer una plegaria. Cuando usted hace una plegaria, cuando elevamos nuestra plegaria, es obvio que tenemos que tener un bagaje, aunque sea mínimo, de todo este gran conocimiento que hoy está llegando a nosotros, de entender que Él es el creador, que Él es el conductor, que Él es quien sostiene el universo y que Él está presente constantemente en la vida de todos los seres humanos que habitan la Tierra. Bien, Hashem está presente y dirige los pasos de la humanidad. Bien, entonces ya con esa idea de saber que a la hora de hacer plegaria yo debo llevar a cabo la máxima concentración y confianza respecto al Creador. También debemos saber que la grandeza de su magnificencia es tan amplia, es tan imposible de definir, en este caso de comparar, en contraposición a nuestra insignificancia humana. Y aquí es importante resaltar esto porque no hay significancia por parte del ser humano. Es insignificante a comparación de lo que es Dios. Bien, y ahí está el tema. Cuando uno logra entender el propósito de la plegaria, automáticamente se califica a sí mismo entendiendo que nuestras plegarias son insignificantes para con el Creador. No tienen sentido, bien, no, o sea, no tienen sentido en el hecho cuando no tenemos claridad para qué se hace una plegaria. Si yo simplemente hago plegarias solamente para satisfacer mis necesidades, mayormente corpóreas, mis necesidades en el cual estoy atravesando en este momento, evidentemente no tengo bien en claro esto de insignificante. Bien, no podemos actuar, sigue diciendo en las ideas de nuestro rabino, no podemos actuar de este modo con respecto a nada de lo que está debajo de él. Acá empieza toda una serie de entender justamente de que la plegaria
tiene que estar dirigida solamente a aquel que es digno en este caso de servir, y ese es nuestro creador. Bien, entonces estas son ideas, por supuesto, tomadas del libro El Sefer Amadá, que después vamos a citar algunos puntos de manera breve. Entonces dicen, no podemos actuar de este modo con respecto a nada de lo que está debajo de él, sea un ángel, una estrella, cualquier elemento básico de la naturaleza, los mismos seres humanos, las plantas, los animales, poderes, fuerzas, entidades, cosas o personas, o algunas de sus combinaciones, ya que todos actúan según lo que fueron predeterminados. Pueden ser autómatas, por supuesto, o pueden tener la condición que le hace al ser humano, que en este caso el libre albedrío que sí tiene el ser humano. Sin embargo, el simple hecho de que el ser humano se diferencia de las otras creaciones no le da derecho al mismo ser humano poder elevar una plegaria a otro ser humano. Bien, no se puede hacer eso, eso es un acto de idolatría y por supuesto está prohibido. Cuando nosotros vemos en este caso nuestros principios universales, los 7 principios universales que estudiamos, en este caso, con profundidad, claramente el principio que tiene que ver con el tema de la idolatría habla respecto a esto. Y por supuesto, cuando hacemos ese análisis, llegamos a la conclusión de que los 7 principios son de carácter prohibitorio. Eso hace que la persona pueda elevarse aún más. Inclusive el mismo principio de establecer cortes de justicia, algunos rabinos dicen no dejar de establecer cortes de justicia. Por ende, los 7 principios, en este caso, los 7 mandamientos que le han sido entregados a la humanidad, son de carácter prohibitorio, son de carácter negativo, y eso hace que cuando la persona se abstiene de cometer una transgresión, eleva aún más su alma para con el Creador. Muy bien. Entonces, ¿qué sabemos de esto que acabamos de leer? Que al único que debemos hacer plegarias es a Dios, a nadie más. Bien, pasemos a la diapositiva que le sigue y por supuesto que ahí vamos a encontrar un punto para tomar de lectura, bien, para tomar lectura de un libro muy interesante. Aquí hay algo interesante que nos plantea que todos nuestros pensamientos deben estar dirigidos únicamente a Dios, que todo lo demás no debemos de tomarlo en consideración, por eso se aconseja, por supuesto esto ya entraría dentro del cómo hacer una plegaria, pero saber que a la hora de elevar una plegaria tiene que haber una concentración, bien, tiene que haber concentración y confianza, por supuesto, en expresiones hebreas. Estaríamos hablando del concepto de bitajón y por supuesto hay otra palabra que ya me va a venir a la mente. Se le fue la señal, parece a Néstor. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Dejar de compartir, galería. Parece que, parece que a Néstor justo se le fue la señal. ¿Cómo está Luz? Ahí está Néstor. ¿Se te fue la Disculpen que señal? me parece que, sí, me parece que estamos medio complicados con el tema del internet acá. Pido disculpas. Bien, Bueno, como decía, hay dos conceptos que están vinculados siempre a la plegaria: el tema de la confianza en Dios, pitajón, y kavaná, el tema de concentración para con Dios. Bien, por supuesto que no nos corresponde entrar en esa temática. Reitero, el trabajo de estas diapositivas y del material que usted va a recibir, por supuesto, una vez que la charla termine, tienen que ver justamente para qué hacemos plegaria, no el cómo, ¿de acuerdo? Entonces, este quinto principio constituye, por supuesto, la prohibición de la idolatría. Y ahí hacemos un paréntesis de respecto a cómo, en este caso, comenzó lo que eh, llamamos bajo el concepto de idolatría.
Para eso vamos a tomar, por supuesto, esto yo lo tomo de aquí del libro El Perejélec, pero también está, em, por supuesto, en mayor detalle en el libro El Sefer Hamadá, está mucho más explicado, mucho más amplio respecto a cómo comenzó la idolatría en la tierra. Maimónides, en el Mishneh Torah, Hot Abodá Sará, Leyes de la Idolatría, en el capítulo 1, nos explica que así fue como comenzó la idolatría. En la generación de Enos, los hombres sabían que el sol y la luna, como todas las estrellas, eran creaciones de Dios y que cumplían su voluntad, como los ministros del rey. Entonces ellos razonaron, parte de honor del rey es honrar a sus ministros. Así fue como comenzaron a rendirle honor al sol y a la luna, no pensando que se trataba de dioses o semidioses, sino como parte de honor y respeto a Dios. Fíjese cómo comenzó eso en la generación de Enos. Por supuesto que esa idea estaba muy presente en la generación, sabían de la existencia del Creador y que como una forma de reconocer al Creador, bien, lo hacían mediante, en este caso, del servicio a las creaciones, tanto el sol y la luna, las estrellas, pero entendían que detrás de eso estaba el rey creador de eso. Pero eso fue en la generación de Enos. Cuando pasó la generación de Enos, sigue diciendo, con el tiempo, las próximas generaciones vieron que sus ancestros servían a los astros y también ellos continuaron haciéndolo, pero ignorando que se trataba de honrar a los servidores de Dios y así fueron considerando semidioses a los astros para luego olvidarse completamente de ese Dios incorpóreo, sustituyéndolo por esos cuerpos inertes. Sin duda, al principio, esto lo resalto, la intención era servir mejor a Dios, pero en la práctica se tornó en idolatría. Es por eso que para el judaísmo, el que reza a cualquier otro ente, llámese ángeles, almas de fallecidos, etcétera, está muy cercano al concepto de idolatría. No debe, y aclara aquí el escritor, malentenderse la diseminancia diseminada costumbre de acudir a la tumba de los sabios judíos a pedir, pues no se acude para pedir o rezarle al fallecido, sino que en realidad siempre se le reza a Dios y a él le imploramos que por el mérito del sabio que está allí enterrado, Dios escuche, en este caso, nuestra plegaria, pero debe quedar claro que nunca se le reza al difunto. Sigue diciendo, por tanto, no es a ellos a quien debe dirigirse para implorar misericordia o que se apiade de nosotros, o que nos cure, ya que ellos no tienen la posibilidad de cambiar el veredicto, sino a Dios. Fíjese cuánta información hay detrás del tema de la prohibición de idolatría, que este quinto principio, si bien la enunciación habla respecto a que hay que rezarle a Dios, es más que obvio que va en paralelo con las ideas, el concepto, el conocimiento respecto a que automáticamente queda prohibido hacer cualquier tipo de plegaria a un intermediario, una creación, llámese ángeles, llámese ser humano, cualquier otra cosa como acabamos de mencionarlo. Y por supuesto, este principio también incluye la prohibición de rezarles a los muertos para que pidan misericordia por los vivos. No obstante, dirigirse a las tumbas de los grandes sabios y pedir a Dios para que por el honor o el mérito de estas ilustres personas se apiade de nosotros, no contradice este principio, pues les está rezando a Dios y no a un intermediario. Por supuesto que esta tradición está muy presente en el pueblo judío, en las tumbas de los grandes sabios, que muchos de ellos están en Israel, se acostumbra a hacer esto, pero siempre teniendo bien en claro que la plegaria no está dirigida a ese cuerpo que está en esa tumba, sino que realmente se está ahí presente, entendiendo que es un gran referente, una persona sumamente sabia, un sádic, en el cual la oración, por supuesto, la plegaria tiene como dirección a Dios. Bien, por supuesto que los noagia lo tenemos que tener bien en claro eso y tratar de no caer en el error de pensar de que una persona, por más justa que haya sido, por más sádic que a la persona se la haya considerado, sabemos que no debemos cometer ese gravísimo error que hoy está presente en mucha población que vive en la tierra, ¿bien? Gente que le reza a los muertos, gente que utiliza
este sistema de medium que está totalmente prohibido por la Torá. Bien, eso está prohibido por la Torá. Pero por supuesto que este no es el tema. Bien, la idea, reitero, y soy muy reiterativo al respecto, ¿para qué hacemos plegaria? Bien, ¿cuál es la finalidad? ¿Cuál es el objetivo que usted y yo hagamos una plegaria al cielo? Bien, a Dios, por supuesto. Sigue diciendo que el monoteísmo más absoluto de la Torá prohíbe terminantemente tomar elementos o cosas de la creación o personas o entidades o fuerzas como intercesores o intermediarios o representaciones del Creador, sino que nuestro contacto con Dios es absolutamente despojado de personas o cosas. Fíjese que este principio claramente nos deja bien en claro que las ideas que rondan en el marco de la religión cristiana están totalmente equivocadas. Bien, como la misma religión cristiana lo atestigua, que su Salvador es un mediador entre él y los hombres para con Dios. Eso, por supuesto, que no tiene nada que ver con los principios de la Torá. Por eso volvemos a lo mismo. La persona que tiene bien en claro los principios del monoteísmo de la Torá tendrá bien en claro para qué hace una plegaria. Bien, la persona que no tiene bien en claro los primeros principios, los fundamentos de la Torá, los fundamentos del monoteísmo, a la hora de hacer una plegaria, por supuesto, está cargada de errores y no es el propósito en sí de hacer la plegaria de esa manera. Vamos a la diapositiva que le sigue. Y aquí nosotros encontramos qué se desprende de esto de hacer plegaria. Por supuesto que la plegaria tiene como objetivo generar un vínculo, un acercamiento entre usted y Dios, entre mi persona y Dios, entre los seres humanos y Dios, entre Dios y los humanos. Y aquí hay una vía de conexión, ¿bien? Un vínculo de Dios para nosotros y nosotros para con Dios. Y en palabras de nuestro rabino Ariel, este vínculo es de doble vía, ¿bien? ¿Qué significa esto? Que desde nosotros hacia Él es a través de la plegaria y de Él hacia nosotros a través de la profecía. Por supuesto, usted me dirá, pero si la profecía en este momento no está. Exactamente, la profecía no está, pero no significa que la profecía no va a estar en un tiempo futuro. Bien, sabemos que, por lo que explican nuestros sabios, en algún momento de la evolución humana, la profecía ha nuevamente de restaurarse. Bien, pero no es la idea de hablar de eso, sino simplemente tomar lo más destacable de esto. Cuando usted hace una plegaria, usted está ejecutando, por decirlo de alguna manera, está provocando, está generando un vínculo, una relación, un acercamiento de lo más profundo de su ser, que es un Neshama, lo que nosotros podríamos traducir como alma, en conexión, en definitiva, con Dios. Bien, el deber de orar, nos recomienda el Rab Ariel, debe ser todos los días, no cuando nos acordamos. Todos los días debemos tratar de hacer una plegaria en la cual nos basemos en un teilín o salmo, bien, una plegaria que ya esté escrita, que la diseñó un sabio para que nosotros podamos repetirla con confianza y concentración, o por supuesto también puede ser, bien, y por supuesto que esto ya es entrar en otro tema, pero una persona como cuando va, en este caso, tiene un turno con su psicólogo, se sienta y empieza a contarle a su psicólogo sus problemas, sus necesidades, sus conflictos, sus dificultades. También nosotros podemos hacer esa especie que, por supuesto, dentro del judaísmo se lo denomina ibodedut, ¿bien? Una relación en la cual uno habla y dirige su plegaria para con el Creador. Por supuesto que no es el trabajo de esta charla hablar del cómo tenemos que hacer plegarias, sino para qué hacemos nuestras plegarias. Simplemente es entender que cuando usted empieza a realizar plegaria, busca y provoca un vínculo donde se empieza a relacionar con Dios. Y por supuesto que a medida que la persona empieza con dificultad, por supuesto, porque sabemos nosotros que hacer una plegaria va en contra, en este caso, de las necesidades del cuerpo en sí, ¿bien? Porque el cuerpo es como que busca despojarse de esa obligación, por decirlo de alguna manera, e incorporar, por supuesto, un acto de disciplina
y no solamente de emoción. Bien, por eso es el deber que tiene tanto usted como mi persona, como todos los no ágida, de hacer plegaria todos los días. Cuando uno hace plegaria todos los días, evidentemente lo que estamos haciendo es alejar cualquier tipo, cualquier forma de idolatría y por supuesto ensalzamos el monoteísmo de la Torá. ¿Qué más nos dice esta diapositiva? Que así como Dios es creador y conductor del mismo universo de manera permanente, ¿bien? Él es el único dirigente en la creación y no es que creó el mundo y se desvinculó de él, sino que constantemente el universo depende de él de manera total y absoluta. Esto es muy importante tenerlo en claro, de saber que Dios constantemente está, en este caso, como bien dice aquí, está monitoreando, por decirlo de alguna manera, lo que hace la humanidad. Y no se ha desvinculado, no es que lo creó y Dios se fue a otro lugar, ¿bien? Y el mundo se maneja bajo, en este caso, sus propias herramientas, no por, en este caso, por algo que está establecido desde antemano, bien, y que ha sido dirigido por el creador, sino que cada ser humano y cada elemento creado o cada parte de este gran ecosistema es una cuestión azarosa y no una causa. Y sabemos, como explican nuestros sabios, que detrás de esa causa está Dios. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué mencionamos esto como Hashem, como el único dirigente? Porque detrás de esto nosotros tenemos que tener bien en claro que cuando hacemos plegaria, la hacemos a Él, al único que dirige, que controla, que regula, en este caso, la creación, el universo, la vida de los seres humanos. Bien, continuemos con la siguiente diapositiva. Y acá es importante porque en este caso la persona no ágida, el mismo judío, cuando hace plegaria tiene bien en claro algo sumamente importante de esta enseñanza. Pasemos a la diapositiva que le sigue. Bien, una más. No, está bien, ahí estamos. Bien, ¿qué nos dice esta diapositiva? Que todo lo que nos ocurre es decretado por Dios. Esto es sumamente importante. Bien, ¿cuántas personas, por eso volvemos partimos de la base, que el monoteísta tiene que tener bien en claro los primeros 4 fundamentos? Y por supuesto que al tener bien en claro los 4 fundamentos, entenderá para qué es la plegaria. Bien, vemos en el mundo, y mayormente bajo los efectos de la religión, que la gente solamente utiliza la plegaria, la oración, el rezo, como un mecanismo de ayuda y de pedir a Dios para que satisfaga sus necesidades materiales o sus necesidades emocionales, ¿bien? Sus necesidades vinculadas a alguna situación de enfermedad, ¿bien? Y la gente solamente lleva al concepto de plegaria a eso, porque en definitiva lo que es la tefilá en hebreo, que significa conexión, uno se conecta a Dios, ¿bien? Pero ¿se conecta para qué? Para que Dios simplemente nos dé lo que estamos pidiendo, para que nos dé un mejor trabajo, para que nos dé un mejor sueldo, para que Dios nos permita tener una casa, para que nos dé un vehículo y todo lo que nosotros podamos pensar, porque hoy en el marco religioso se transmite esta idea. La gente tiene esa mirada muchas veces. Sin embargo, el monoteísta tiene que tener bien en claro que todo lo que nos ocurre, sea bueno, sea malo, todo es decretado de parte de Dios. Bien, no puede objetar la persona y decir, no, pero ¿por qué? Yo quiero que me pasen cosas buenas. ¿Por qué me tienen que pasar cosas malas? Si yo he entendido el concepto de unicidad, he entendido el concepto de que a no, no se le pueden atribuir conceptos antropomórficos, ¿por qué me tienen que pasar cosas malas? Por supuesto, uno también tiene que construir, esto es así, uno construye su vida constantemente. Todos los días tomamos decisiones. A veces decisiones correctas, a veces decisiones incorrectas, a veces decisiones del momento, instantáneas, sutiles, sencillas, a veces otras decisiones en las cuales pesa más. Sin embargo, nosotros construimos nuestra vida. Nosotros vamos construyendo, por decirlo de alguna manera, nuestra vida corpórea y nuestra misma Neyamá. Bien, es más que obvio que la persona que
quiera proceder a hacer el bien, siempre se va a conducir por el camino del bien. Y la persona que lamentablemente hace el mal por un montón de factores, siempre va a estar en ese círculo vicioso, hasta que esa persona toma la decisión de decir, basta, quiero salir de aquí. Pero en definitiva, procedamos por el camino correcto, por el camino incorrecto, todo lo que ocurre en nuestra vida es decretado por Dios. Esto es un punto a tenerlo bien en claro. El ser humano, sigue diciendo, solamente tiene libertad, el libre albedrío, de escoger, por supuesto, en consonancia a los preceptos o no. Y así está el mundo. El mundo hoy por hoy, los más de 8.000 millones de habitantes que hay en la Tierra, no todos los habitantes tienen un concepto profundo respecto a Dios. Al contrario, hoy por hoy en el marco de la religión, muchas veces decir de creer en Dios es como una especie de amuleto de la suerte. Bien, lo utilizan en su vocabulario, pero no en su práctica cotidiana, ni tampoco a la hora de llevar a cabo una plegaria. Por eso reiteramos, la plegaria tiene que estar presente en nosotros todos los días. Por supuesto que no nos ajustamos, en este caso, a la plegaria como la realiza el judío, pero es necesario que todos los días, por ejemplo, al despertar, cuando usted despierta, esto es un consejo y es, por supuesto, mucho más significante cuando la persona despierta y reconoce que por misericordia del cielo, por misericordia del Creador, ha llena de vuelto el alma. Comenzar una mañana así, sin realmente reconocer eso, sin realmente reconocer la unicidad y la única autoridad de Dios, por supuesto que en el espectro de esa persona es como que sus méritos son los que han permitido alcanzar eso. Sin embargo, el Noágida arranca su mañana y termina su día sabiendo que todo, absolutamente todo, es decretado por Dios. Entonces, tenemos libertad para tomar decisiones, para hacer lo que se nos dé la gana, por decirlo de alguna manera. Bien, pero ningún ser humano está ajeno, en este caso, a el decreto divino. Todos, absolutamente todos, sea por la vía de poner en práctica el precepto o no. Dios, sigue diciendo, decide todas las circunstancias del ser humano y el ser humano decide su elección, si adherir al pacto que Dios delineó para él o renegar del pacto y violarlo, y se ajusta bajo este concepto de libre elección, libre albedrío. Esto, por supuesto, nosotros lo vamos a desarrollar en los principios 10 y 11, que ya entraría en la tercera categoría de recompensa y sanción. Simplemente estamos diciendo y sosteniendo que a la hora de hacer plegarias las tenemos que dirigir a Dios, que tenemos que tener bien en claro que no podemos hacer plegaria a un ángel, a una estrella, a partes de las creaciones de Dios, al ser humano, vivo o muerto, nada de eso. Bien, y cuando hacemos plegaria tenemos que entender que todo viene absolutamente de Dios. Bien, que hay un decreto establecido por Dios. Bien, y que la persona que pone en práctica los preceptos no significa que no se presenten en la vida situaciones calamitosas, situaciones de dificultad, aflicciones. No significa eso. Es más, cuando nosotros entramos en la gigante literatura judía y nos encontramos con grandes sabios de Israel, muchos de ellos fueron personas extremadamente pobres. O sea, entendamos nosotros, simplemente es un ejemplo de poner como ejemplo de entender que por más que la persona alcance ese grado de sabiduría, de apego, de piedad, por decirlo así, de justicia, ¿bien? De ser una persona sádica, un justo para con el Creador, ¿bien? Encontrar justamente ese grado de armonía entre su alma y el cuerpo, no significa que esa persona esté expuesta, por supuesto, a cuestiones que debemos afrontar en esta vida. Es más que obvio que, reitero esto, que nosotros como personas construimos nuestro camino. Es así. La persona, por ejemplo, que le gusta andar en malas cosas y va a arrastrar para su vida malas decisiones, dolores de cabeza, consecuencias que pueden afectar a esa persona o al resto de su familia. Y es obvio que la persona que tiene bien en claro qué es aquello que es turbio, qué es aquello que es transparente, siempre se va a conducir por el camino correcto. Pero eso no significa que a veces tenga que atravesar situaciones de disgusto,
no porque hayan sido provocadas por sí, sino porque las ve, sino porque a veces a veces de su misma familia puede tener alguna situación y esa persona claramente va a sufrir, se va a ver afectada, es más que obvio, ¿bien? Pero cuando la persona tiene bien en claro esto, tiene resuelta en su mente para qué hace una plegaria. Indistintamente si las cosas desde el aspecto económico me están yendo mal, si desde la salud estoy teniendo un problema, no importa. Bien, porque yo podría utilizar la plegaria como un mecanismo de salvataje, decir, por favor, te ruego, eterno Dios, mandá, en este caso, salud a mi vida, una sanidad. O por favor, componeme mi situación económica, mi situación financiera. Sin embargo, si solamente analizamos la plegaria en esa idea, por supuesto que estamos totalmente yéndonos del objetivo en sí de para qué es la plegaria. Vamos a la diapositiva que le sigue, y aquí es muy, muy interesante esto que explican los sabios en este libro magnífico, bien, que denominan el Talmud. Bien, dice, nuestros sabios expresan en el Talmud lo siguiente. Escucha esto. La persona no daña un dedo aquí abajo en la tierra si no fue antes decretado por Dios. Qué impresionante es esto. Qué profundo es esto. Todo lo que hacemos en nuestra vida, todo es decretado desde el cielo. Bien, esto es algo que el noágida y por supuesto el judío lo tiene bien en claro. Que nada es al azar. Detrás de todo eso, justamente por eso partimos de esta idea. Dios dirige el mundo, Dios dirige el universo. Bien, una vez que aceptamos este principio fundamental, pueden surgir estas preguntas muy interesantes. Primero, si Dios envió una enfermedad a una persona, esta, o sea, la persona que está enferma, ¿le va a pedir que lo cure, que lo sane? Y aquí podríamos decir, entendiendo todo esto que estamos haciendo, que estamos justamente explicando, ¿nos queda a nosotros, estando enfermos, pedirle a Dios que nos sane? Si Dios hizo que alguien se halle en una situación económica apretada, ¿tiene sentido solicitarle salir de la misma? Y por supuesto, la última pregunta, que está en color, dice, ¿quién como Dios sabe lo que es más conveniente para cada uno de nosotros? A veces nosotros decimos lo que es conveniente, por supuesto, para nosotros, pero por supuesto que desde el cielo no es tan conveniente. Por eso vuelvo a repetir, a veces tenemos que tener bien en claro y revisar a la hora de hacer plegaria. Con esto que acabo de decir, o con esta pregunta, para nada, escuche esto, para nada hay que pensar y decir, pero entonces no puedo pedir por mis necesidades, entonces no puedo pedirle al Creador estando en una situación de enfermedad, sabiendo que Él puede devolverme con salud. Sí, absolutamente. Por supuesto que sí. Todo lo podemos hacer. Pero el significado justamente es esto, de saber de que lo que nosotros pensamos muchas veces que es conveniente para nosotros, evidentemente, cuando empezamos a hacer plegaria y encontramos y vemos que no hay una respuesta favorable a lo que nosotros pensamos que es correcto, tenemos que tener bien en claro esto. ¿Quién como Dios sabe, en este caso, lo que aquello que no es más conveniente de aquello que no es conveniente? Entonces, fíjese la última oración. Si Dios decretó algo, con seguridad tiene sus razones. Él sabe mejor que nosotros qué es lo mejor para nosotros. Y ahí está que en su mayoría las personas cuando hacen plegaria, por supuesto que no tienen claridad respecto a Dios y no tienen bien en claro qué es aquello que plantea esta idea. Bien, lo que viene desde el cielo, si ha sido decretado por parte del cielo, es obvio que Dios tiene sus razones y que por algo viene, porque detrás de eso viene seguramente algo favorable. Bien, vamos a la siguiente diapositiva. Fíjense en ustedes que hay tantas cosas tan profundas. Es la siguiente. Esa no es la diapositiva. Muy bien, a ver. No, a ver. Esa, la de los sabios. A ver, una más, una más.
Ahí está, muy bien. Excelente. Miren qué interesante el ejemplo que cita y explican nuestros sabios, el ejemplo de Moshe Rabenu. Bien, dice lo siguiente: los sabios nos enseñan que Moshe hizo 515 pedidos a Dios para poder ingresar a la tierra de Israel, y cuando quiso llegar al pedido 516, Dios le dijo que no iba a ingresar a la tierra de Israel. Mire qué profundo es esto de saber, por un lado, que uno nunca debe perder las esperanzas en hacer plegaria, que el objetivo de hacer plegaria, como bien lo expresan en su lengua materna, lo que es la tefilá, es conectarse a Dios. Ahí está el objetivo. ¿Bien? Y por supuesto que cuando uno se conecta a Dios con confianza plena, con concentración, evidentemente Dios va a suplir todas las necesidades. Las necesidades, por supuesto, que están muchas veces oprimiendo a la persona, y aquellas necesidades en las cuales Dios resolvérselas. Por supuesto que en aquellas plegarias que nosotros no sean las más adecuadas, Dios de alguna manera las va a disipar. Y era más que obvio que Moshe no iba a ingresar a la tierra, y por más que hiciera plegaria, ya estaba decretado por parte de Dios que no iba a ingresar. Pero ¿cuál es la enseñanza que nos deja? Su justamente insistencia, bien, una persona en la cual abocó su plegaria para con el Creador y sabiendo que en algún momento iba a responder a Shem, bien, favorablemente o no. Bien, ¿qué dice el segundo párrafo? Los sabios entienden que todos los días, mire qué interesante esto, está ahí en color azul, todos los días una persona tiene que pedir por sus necesidades más detalladas, en salud, en dinero, en la familia, en paz, en armonía, todo lo que la persona necesita. O sea, si es necesario, claramente, uno puede pedir a Dios, bien, pero debemos entender que todas estas cuestiones, que son cuestiones que están arraigadas a nuestro cuerpo, a nuestra vida material, por decirlo de alguna manera, y todas estas necesidades que tienen que ver muchas veces con cuestiones materiales como el dinero, bien, son medios para un fin, y por supuesto que es más que obvio que uno pide a Hashem para que Dios conserve nuestra salud, para que siempre podamos tener un equilibrio con nuestro cuerpo, para poder estar bien, por supuesto. Pedimos por nuestra familia, pedimos para que haya paz en el hogar, para que haya paz en nuestro contexto y en este mundo, para que entremos justamente en un mundo de armonía. Todo esto es válido y Dios lo aprueba. Sin embargo, cuando la persona solamente piensa que esto es todo, ahí está enfocando mal su plegaria. Por supuesto que esto no aplica para la persona monoteísta. La persona monoteísta ha entendido y tiene bien en claro que la plegaria es para conectarse con Dios. Y todas estas cuestiones que son muy válidas, como la salud, como el dinero, como la familia, como la paz, están aún así, están por debajo, porque lo primero, lo prioritario, es que uno hace plegaria para apegarse su alma justamente al Creador. Es el único objetivo. Por eso reiteré recién que lo que vamos a tratar de explicar en esta charla no es el cómo, sino el para qué hacemos plegaria. Si uno solicita y no es concedido, ¿qué sentido tiene pedir de nuevo? La plegaria monoteísta nos enseña que la persona tiene que acercarse a Dios porque entiende, mire qué buena definición esta, entiende que la única providencia está solamente en Dios. Bien, por supuesto, es más que obvio que la persona tiene que hacer un sondeo de qué tipo de plegaria va a hacer al Creador. Bien, eso es muy importante. Por supuesto, esto es un trabajo, es algo, podríamos decir, hasta mecánico. Bien, es algo que todos los días tenemos que entrenarnos en este trabajo que muchas veces puede comenzar como arduo, pero que con el pasar del tiempo se transforma como algo cotidiano de nuestra vida, pero también satisfactorio. Y partiendo de la base que a la hora de hacer plegaria tiene que haber confianza plena en Dios y concentración plena en Dios. Bien, vamos a la diapositiva que le sigue. Y aquí lo que decía hace unos segundos, la plegaria monoteísta llamada tefilá, que en hebreo significa conexión, es para conectarse diariamente. ¿Para qué me conecto diariamente
para con Dios, para con el Creador, para con Hashem. ¿Para qué me conecto? Simplemente para pedir por mis necesidades físicas, mis necesidades materiales, mis necesidades emocionales. Sí, por supuesto, podríamos decir que sí, bien, uno hace plegaria para satisfacer esas necesidades, pero el fin ideas, enseñanzas, por supuesto, palabras textuales de nuestro rabino Ariel, dentro del marco de la plegaria, también podés solicitar y también podés agradecer. Pero eso no es lo principal. Lo principal es sentir un nexo, un contacto, una dependencia y un reconocimiento de que Dios... Se le fue la señal de nuevo a Néstor. A ver, esperemos que se conecte Néstor, chicos. Que se le fue la señal nuevamente. Ahí está ahí, Néstor. Ahí estamos, ahí estamos. Sí. Sí, disculpen, pido disculpas por la mala señal que tengo aquí en mi casa. Entonces, entendemos esto, lo principal es sentir, como estoy leyendo aquí, un nexo, un contacto, una dependencia y un reconocimiento de que Dios es el creador y conductor del mundo. Entonces, en esta clase hemos entendido que cuando rezamos, no rezamos simplemente para pedir por una necesidad que se adapta a nuestras cuestiones materiales, sino que rezamos para sentirnos, como dice ahí, próximos a Dios y conectarnos con Él. Lo importante es sentir el deber de una conexión directa del ser humano con Dios, natural, diaria y permanente. De hecho, sería como una ofensa a Dios, bien, porque uno podría analizar y decir, es cierto, a ver, si Dios es omnisciente, que todo lo sabe, bien, que todo lo contempla, que conoce y sondea, en este caso, el alma de los seres humanos, ¿qué necesidad cabría de decir, de contarles mis problemas, mis necesidades, entendiendo, en este caso, que Él todo lo sabe? Inclusive podríamos caer justamente en provocar una transgresión, en este caso, o ofender al Creador. Sin embargo, se reitera esto. En la plegaria uno pide por sus necesidades, uno solicita al Creador por sus necesidades, pero el fin último es justamente entender que se reza para estar más próximo a Dios. Ahí está todo. Uno reza para estar conectado a Dios, nada más. Bien, independientemente si hoy cuando me levanté con convicción, con disciplina, porque no solamente aplica la emoción, porque es muy lindo hacer plegarias cuando uno emocionalmente se siente bien. Ahora, hacer plegarias cuando realmente no hay una emoción positiva, hay muchas veces amargura, tristeza, que es algo que tenemos que tratar siempre de trabajarlo y de no caer en esa situación. Fíjense que es re difícil, es cuesta arriba. Sin embargo, hacemos plegarias justamente para conectarnos y para sentirnos próximos a Dios. Ahí radica todo. Ahí está, en definitiva, el gran misterio de la plegaria. Bien, vamos a, quedan ya eh, algunas diapositivas. Maimónides, como otros sabios, llegan a esta conclusión. El objetivo principal de la plegaria no es hacer cambiar de opinión a Dios o conseguir lo que pensamos que nos hace falta, sino reconocer que no hay otra dirección a donde dirigirse y no hay otro poder imperante para obtener lo que necesitamos más que Dios. Esto es sumamente profundo. Esto es maravilloso. Bien, cuando yo logro entender que hago plegaria, hago tefilá para conectarme para con Dios. Por supuesto que por añadidura, por supuesto, mis necesidades van a ser satisfechas, más que obvio. Y gracias al cielo sabemos nosotros que en nuestro promedio de vida podemos comer, podemos respirar, podemos vestirnos, tenemos un techo. Bien, las cuestiones materiales, bien, tienen como objetivo satisfacer una necesidad, es un medio para cumplir un fin y nada más. Cuando la persona tiene bien en claro eso, es más que obvio que esa persona puede estar en una situación de tormento, puede estar en una situación de aflicción, no porque lo haya buscado, sino porque se presentan situaciones que a veces ni siquiera podemos explicar. Hay un montón de cosas que le acontecen a los seres humanos y que a veces no tenemos la respuesta adecuada para esa situación. Pero independientemente de lo que ocurra, uno hace plegaria
para estar más cerca de Dios. Esa es la única realidad. Es cierto que la persona ha de intentar por toda clase de medios triunfar en la vida, resolver sus problemas. Hemos de saber también que nuestros actos no son más que intentos. Qué bueno es esto. Y que la decisión última no está en mí, sino que la toma Dios, solamente Él. Es el que decide finalmente si ha de otorgar una cosa o no. Si la otorga es porque evidentemente esa persona canalizó correctamente su plegaria. Y si la decisión por parte de Dios es no, es porque Dios tiene mejores planes para eso. Bien, no sabemos en definitiva con profundidad por qué Moshe Rabbeinu no ingresó a la tierra prometida. No lo sabemos. Bien, podemos hacer conjetura y seguramente dentro de la Torá oral deben haber miles y miles de explicaciones. Pero sí lo que podemos deducir de todo esto es que Dios tiene algo mejor para Moshe Rabbeinu. Eso es más que obvio. Vamos a la diapositiva que le sigue. La plegaria entonces tiene como objetivo principal saber que no podemos cambiar de opinión a Dios. Bien, rezamos para tomar conciencia absoluta diariamente que el único poder imperante es el Creador, y también rezamos para concientizarnos, bien, de que todo es por anuencia divina. Bien, Dios no necesita que le contemos ningún tipo de problema o aflicción. Lo hacemos, sí, está bien hacerlo, pero Dios lo sabe absolutamente todo, todo. Entonces, ahí es cuando nosotros logramos distinguir la plegaria monoteísta de las plegarias de la religión. La gente reza porque busca respuesta a la hora de una aflicción, a la hora de una necesidad, a la hora que se destrabe tal cosa. Eso no es ese, no es ese el objetivo en sí. El objetivo en sí es esto que estamos tratando de poder esquematizar. Bien, partimos de la base que no podemos cambiar de opinión a Dios y que nuestra conciencia cada vez que hace plegaria tiene como objetivo confiar plenamente en Él y conectarnos a Él. Nachmanides, bien, el Rambán con N, dice lo siguiente: la persona no es monoteísta, escucha esto porque es muy bueno esto, la persona no es monoteísta hasta que reconoce que todo lo que le sucede tiene un origen espiritual, milagroso. Inclusive cuando una persona fallece, cuando una persona parte de este mundo, es más que obvio que cuando esa persona, uno tranquilamente, cuando la persona no tiene bien en claro esto, uno dice, pero ¿por qué pasó esto? ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué pasaron tantas cosas y lamentablemente esta persona fue como quitada de golpe de esta vida? No lo sabemos. Por eso vuelvo a repetir, hay un montón de preguntas que nos hacemos respecto a hechos que nos pasan en nuestras vidas y no logramos encontrar respuestas a eso. Bien, pero cuando nosotros tenemos bien en claro que todo lo que nos sucede viene desde arriba, yo no puedo objetar nada, no puedo cuestionar nada. Simplemente mi trabajo, bien, por eso para eso se requiere disciplina. Y aquí es cuando debemos hacer a veces la distinción. Es importante la emoción, claramente, pero la emoción debe ir acompañada de disciplina, porque cuando la emoción se termina, de alguna manera, si la persona no tiene disciplina, es más que obvio que no podrá hacer con constancia y permanencia plegarias y tarde o temprano la persona se va a desenfocar del objetivo final de la plegaria. Y como bien dice aquí, el verdadero causante es el decreto del Creador. Todo lo que nos ocurre es milagroso porque detrás de esto, como dice la causa de la causa, es el mismo Creador. Quedan 2 diapositivas. Estamos terminando. Entonces ahí tiene como un título y con signo de admiración: la plegaria monoteísta está para conectarse con el Creador. Bien, y como dice aquí, los textos en las plegarias hablan de Él, el lenguaje de la plegaria no habla de nuestras necesidades. Fíjese, usted se pone a leer un Teilim, un salmo, bien, y es más que obvio que por supuesto hay plegarias de mucha aflicción por parte, en su mayoría, del rey David, pero en su mayoría son para poder exaltar y magnificar al Creador. Es un deber para el Noágira
rezar todos los días. Gracias a la plegaria reconocemos, mire qué bueno esto, que tanto el éxito como el fracaso provienen del Creador. Describimos la magnificencia del Creador y la insignificancia del ser humano. Bien, la plegaria es el último eslabón de lo natural para conseguir lo que se necesita. Por eso no hay que desistir, así como vas a la tierra prometida, y tener bien en claro que de analizar y sondear cuando hacemos plegarias, porque a veces hacemos plegarias que no tienen, en definitiva, sustento o argumento, más allá que, por supuesto, estamos desnudos ante los ojos del Creador. Pero siempre en nuestra plegaria pedir por aquellas cuestiones elementales, de nuestras necesidades básicas, pero por encima de eso hacemos plegaria para conectarnos con Dios. La persona, para ser próspera, debe trabajar, posteriormente debe rezar, para alcanzar la prosperidad, y como bien dice, primero viene lo físico y después, por supuesto, viene la plegaria. Esto es más que obvio, esto es muy importante saberlo, pero ya estamos entrando en otro tema que no corresponde a la charla, pero es más que obvio que una persona que hace plegaria todos los días para que Dios le dé un trabajo, porque está sin trabajo, porque tiene necesidad de, en este caso, satisfacer sus necesidades, es más que obvio que si esa persona no sale a buscar el trabajo, no pretenda que va a venir del cielo el trabajo. Esto hay que analizarlo siempre con objetividad, ¿de acuerdo? Vamos a la última diapositiva y cerramos con la charla de hoy. El objetivo es rezar. Si la persona no lo hace por las buenas, Dios se lo manda por las malas. Esto es re profundo. Se pueden evitar muchas de las desgracias que al ser humano le suceden si reza todo el tiempo. Bien, por eso reiteramos que todo, absolutamente todo es decretado por parte de Dios, todo viene de parte del cielo. Bien, y es más que obvio que la persona que tiene bien en claro y se enfoca en poner en práctica los preceptos de la Torá, bien, no le van a suceder, como dice esta expresión, desgracias. Hoy las desgracias están presentes en nuestra humanidad. ¿Cuántas cosas pasan? Bien, y sabemos que en lo más profundo de nuestro ser, cuando analizamos el comportamiento a escala planetaria, evidentemente llegamos a una conclusión parcial, podríamos decir, que el ser humano no se está enfocando correctamente, que ha perdido justamente su hilo conductor, y su hilo conductor es Dios. Y traemos a colación cómo comenzó la generación de Enos, que en un principio esa generación le rendía culto a las creaciones de Dios, pero entendía que era rendirle culto al rey. Pero cuando esa generación se fue, vino otra, y con el pasar del tiempo se fueron olvidando de Dios. Y la humanidad muchas veces está en esa condición. Y es nuestro trabajo, nuestro objetivo personal, porque aquí nadie está puesto para decirle al otro, che, tenés que hacer esto. Es cada uno en su privacidad, en su intimidad, no debe dejar de hacer plegarias para evitar muchas desgracias. El Talmud nos enseña que debemos orar antes de que lleguen los sufrimientos, ya que la falta de rezo puede causar sufrimientos necesarios para ponernos a rezar. Esto es muy, muy profundo, por supuesto que Hashem nos libre en este caso de que vengan desgracias y que nuestras vidas, nuestros días en esta tierra sean en este caso de alegría y sean de emuná y convicción certera en el Creador, de convicción, de confianza plena en el Creador y por supuesto de concentración en nuestras plegarias día a día. Que Hashem les bendiga en esta tarde, noche, y hemos terminado esta clase, este principio número 5, que dice lo siguiente: yo tengo la convicción certera de que el Creador, bendito sea su nombre, es el único digno de rezar y a nadie más. Y quiero cerrar aquí con este pequeño librito de El Código Divino del rabino Moshe Weiner y el rabino Shoshet, y él dice aquí en su introducción: la obligación de orar es para pedir por las necesidades físicas. Sin embargo, el auténtico propósito es el de conectarnos con el Creador, una conexión constante con Dios
es también una necesidad humana esencial, según la cual Dios debería estar presente en todos los caminos de una persona. Y todos estos caminos deben ser aptos para aquella conexión. La oración en sí misma es una conexión por medio de la conversación, las peticiones y las alabanzas a Dios, quien escucha la oración de cada persona y también suple estas necesidades espirituales. Que el Eterno les bendiga. Muchas gracias por su tiempo y con esto cerramos la charla. Muy bien, Néstor. Muchas gracias por la clase, por el curso del día de hoy. Con algunas complicaciones, pero admiro tu capacidad de seguir concentrado y retomar el tema, que es algo difícil. Eh, Antes de que pasemos a las preguntas y comentarios, algo muy breve, me quiero quedar con lo que dice el Talmud abajo, la última parte que dice, el Talmud nos enseña que debemos orar antes de que lleguen los sufrimientos. En el libro En el Jardín de la Fe, el Ra Arush dice que no es como algo concluyente, sino que más bien es una idea o un pensamiento de él, que dice que los sufrimientos o las cosas malas a la larga funcionan como una fuerza motivadora para hacer lo que es correcto. Eso es lo que dice el Rab Arush en su libro En el Jardín de la Fe. O sea, que las cosas que nos vienen a nosotros, los sufrimientos, muchas veces son las fuerzas motivadoras para hacer lo que es correcto y necesario. Quería traer esa acotación y deme un segundito. No sé si está por ahí. Bien. Y por Sí, ahí está. último, y por último, antes de darle el paso primero a Pablo y después a Pedro, no sé, me parecen conocidos esos nombres, Pablo, Pedro. Ya, antes de dar el pase a los chicos, eh, también entendemos, como dijo Shimon el Sadek, uno de los grandes sabios, dice que el mundo se sostiene bajo tres pilares, ya parece reiterativo, pero lo he dicho antes, que es uno, el estudio de Torah, lo que estamos haciendo ahora, el servicio a Dios, y el servicio a Dios, antiguamente se llevaba el Corbanot, se llevaba el sacrificio y se hacía plegaria. Como no hay Betamigdash, como no hay templo, entonces quedó la plegaria como servicio al Creador. Entonces, por eso decimos que eh, va- sobre tres, sobre tres pilares se sostiene el mundo. Con el estudio de la Torah, que estamos haciendo ahora, con la tefila o el rezo, y los actos de bondad, la sedaka. Entonces, para terminar la idea, era para aportar un poquito a lo que tú estabas hablando en esto, y tenemos que tener presentes que, como dice, y como decía los sabios, como lo dijo Néstor, que estaba recién leyendo ahí, se pueden evitar muchas cosas a nuestra vida a través de el estudio de la Torah, a través de la plegaria y también, ¿por qué no?, a través de la sedacá. Dicen los sabios que a través de la sedacá o mediante de la sedacá también uno se libra de la muerte. Eso quería decir, también despedirme porque tengo que irme a trabajar. Los dejo con Néstor, que va a hacer el cierre completo de esto. Y no sé quién tiene el micrófono abierto por ahí. Muchas gracias. Y bueno, agradecer a Néstor nuevamente por esta clase y que todos tengamos una muy buena semana, una semana llena de alegría y de buenas noticias. Néstor, querido, por favor, tú haces el cierre el día de hoy y nos estaremos viendo en otra ocasión. Un abrazo grande, chicos. Gracias, Simón, querido. Que tengas buenas tardes, buenas noches y buen inicio de semana. Bueno, de los presentes está Pedro, Paulo. Así que bueno, arranquemos aquí por la izquierda de mi pantalla por Pedro. Bien, adelante, Pedro. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, te escucho, Pedro. ¿Cómo Ya, estás? saludos, Néstor. Como siempre, muy buena la clase. No, tal vez, no sé, una pregunta, un comentario. Lo bueno de estas clases con los principios, digamos
que ya con el tiempo en este camino del monoteísmo, estar aprendiendo o desaprendiendo, como dice, para aprender las cosas correctas. Me llegaron nuevamente aquellos conceptos que se manejaban antes, como que, a ver si me entienden, como que Dios es lo que era el Antiguo, el Nuevo Testamento cambiaba de nombre, y por eso cambiaba como ese nombre para hacer las peticiones, y también un poco dentro de todo lo que es las iglesias cristianas, tanto católicas como evangélicas, esa diatriba de los conceptos de rezar, plegaria, orar, y también me llegaron a la mente, pero como más claro, esa parte de lo importante de esa conexión con Hashem, de hablar con Él a través de las plegarias, y tanto de esos rezos como los tefilín, los salmos, como aquella, digamos, plegaria que en algún momento podamos tener ya de nuestras situaciones personales. Cuando sí me quedó como una inquietud cuando tú hablabas que por supuesto ya el tiempo de la profecía había como que entonces ya concluido, pero podemos decir también que cuando estudiamos la Torá, Néstor, también ya no como en forma, vamos a decirlo así, como de ruleta, si voy a abrir la Torá en esta página a ver qué me dice Dios, sino en ese estudio, digamos, programado o en forma sistemática o a través de cursos como este o de enseñanzas con rabinos, podemos decir que es una forma también en que Dios habla con nosotros en un momento, por decir algo, cuando hay estos eventos que podemos leer, como el libro de Esther en semana pasada con lo de Purim, o cuando, por ejemplo, seguía uno por los estudios de la Parashá, ¿verdad? Y uno ve videos de rabinos. Es como decir, es una forma en que Dios también nos habla como en un momento dado. Sería como una inquietud que tengo. Muchas gracias. Excelente, Pedro, tu análisis. Sí, absolutamente, absolutamente. Eh, Dios se comunica a través de todas estas herramientas, todos estos instrumentos. Vos fíjate qué impresionante, pues mientras dabas ese muy, muy profundo análisis, digo que es cierto, sí, que es verdad lo que dice Pedro, porque cuando cesó la profecía, comienza todo un periodo, en este caso, de los hombres más sabios del pueblo de Israel, que se va a ir, por supuesto, diferenciando en diferentes etapas. Bien, ahora ponete a pensar, nosotros como generación, o el mismo pueblo judío como generación actual, de todo el cúmulo de respuestas y enseñanzas, de conocimiento que queda. Bien, entonces es más que obvio que la persona no queda desamparada. El hecho de que la profecía se haya retirado, principalmente en este caso por el avance profundo de la idolatría, y después el pueblo judío pidió para que Dios retirara, hizo un milagro para que retirara la idolatría, pero bueno, es garantía que nuevamente la idolatría en la época mesiánica, perdón, la profecía en la época mesiánica volverá en acción, bien, pero sí, claramente en todo este proceso, en el mundo, como explican nuestros sabios, mayormente los sabios cabalistas, el pueblo judío está en un exilio, no solamente físico, sino en un exilio espiritual. Pero aún así, la providencia divina, a través de la enseñanza de la Torá y de lo que han dejado nuestros grandes sabios, por supuesto que es una clara evidencia de que no estamos solos, de que el pueblo judío no está solo, que Dios está muy presente con el pueblo. Bien, eso te podría decir como respuesta a tu inquietud, a tu pregunta. Gracias, Néstor. Entonces, dale, Pedro. Bueno, y ahora Paulo. ¿Cómo estás, Paulo? Buenas noches, Néstor. ¿Qué tal, grupo? ¿Cómo están? Espero que estén todos bien. Excelente la clase de Un hoy. gusto. La verdad, muy, muy buena. Eh, un comentario respecto a, bueno, lo que venías comentando respecto a la plegaria. Hay que recordar que nosotros somos noágidas, por lo tanto, no estamos obligados ni tenemos nosotros necesidad de usar ni los tefilín ni lo que es el talit para hacer plegaria. Solamente, y si nosotros quisiéramos hacerlo como varones, ¿no?
es usar la kipá, ¿no? Pues en nuestra casa o en alguna sinagoga, pero no es, digamos, no estamos sujetos a como una obligación. Eso le pertenece exclusivamente al pueblo de Israel, los judíos, que oran, bueno, con el tefilín, o sea, con la filacteria, como se conocía, ¿no? Y el manto. Una de las cosas que yo, mientras hablaba, se me hizo un nudo en la garganta, me hiciste acordar algo que me pasó hace unos años atrás. Eh, si bien nosotros sabemos que todas las cosas nos ayudan para bien, absolutamente todo. Y siempre cuando veía en mi alrededor en forma de empatía con las otras necesidades que yo por ahí veía a mi alrededor, muchas personas siempre decía, bueno, y trataba de ponerme en el lugar de la otra persona, bueno, hay que ser fuerte porque todas las cosas nos ayudan para bien. Hasta que un día, bueno, yo tengo mis hijos y bueno, con mi esposa pues, había quedado embarazada y hacía pocas semanas que estaba embarazada y perdió el embarazo. Y fue en ese momento en que fue un momento terrible, la verdad que es un momento que no se lo deseo a nadie, eh, pero ahí yo mismo me tocó decir a mí la bendición cuando uno se entera del fallecimiento de una persona, ¿no? Cuando vino le hicieron la ecografía a ella y decían, bueno, que había perdido el embarazo. Cuando yo hice esa bendición y yo le decía a mi esposa, todas las cosas me ayudan para bien, en ese momento creo que en mi interior lo hice como carne propia. Eso que yo trataba de ser empático, de ponerme con la otra persona, como monoteísta, ahí yo lo entendí. Muchas veces hay eh, personas o cometemos el error de que, bueno, me pasan desgracia y debe ser por un pecado o debe ser una transgresión o debe ser algo que... Pero cuando nosotros abrazamos el monoteísmo auténtico, como bien vos lo explicaste, nosotros hay cosas que no las vamos a entender, pero cuando nosotros sabemos, como bien lo explicaste, de la usina, viene todo de Dios, uno encuentra paz y esa frescura dentro. Un momento es terrible, pero con el paso del tiempo uno lo va procesando de otra manera. Excelente, Pablo. Excelente tu comentario y en este caso, testimonio, ¿bien? Porque vos fíjate que cuando vienen estas situaciones tan difíciles que tenemos que afrontar, mayormente con la pérdida de un ser querido, y más cuando se está por iniciar la vida de un ser querido, ¿bien? Hay mucha gente que no lo acepta, e inclusive hay mucha gente que puede hasta caer en atentar contra, blasfemar contra el mismo contra Dios. Entonces, qué bueno esto de entender como lo acabas de decir, Dios es la única fuente, la única usina. Y no nos vamos a ir de esta vida y nos vamos a ir con mucha falta de respuestas a situaciones que nos acontecieron en nuestras vidas. Pero eso para nada debe soslayar el hecho de decir eh, que, 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 esto fue ajeno a Dios. No, todo lo contrario, todo está en el marco de Dios, todo viene de parte de Dios. Bien, en algún momento en otra vida, no lo sabemos, esto es algo demasiado profundo. Nuestra alma cuando se vaya de este mundo no sabemos cómo irá a ser esa instancia, cómo irá a ser ese momento, pero las respuestas en algún momento van a ser otorgadas. Eso es más que obvio. Y todo, absolutamente todo, entendiendo de que Dios sabe bien lo que nos corresponde y no lo que nosotros a veces pensamos decir, pero ¿por qué si esto yo lo había hecho de esta manera? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué no se me dio esto? Bueno, el monoteísta Y, logra entender esto. incluso por ahí uno podría llegar a cometer el error de ponerse, digamos, como juez incluso de Dios y pedirle explicaciones a Dios. Es cierto. Sí, 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 tal cual. Por eso, siempre con el cuidado de no caer, de atentar contra los preceptos, ¿bien? Eh, porque si ustedes ven en el marco de la plegaria, uno hace plegaria para alejarse de la idolatría. Porque en el mismo momento que uno se retira de la plegaria, ante cualquier acción,
porque a veces nuestra mente nos está traicionando constantemente y uno dice, Yo no he caído en una situación de idolatría". A veces el mismo ego es nuestro principal traicionero, entonces ahí estás actuando, justamente Dios nos libre, pero cuando nuestro ego toma control de nuestra vida, entramos en esta especie de egolatría y pensar que todo lo que nosotros decimos, hacemos o lo que estamos haciendo, actuando, está bien, es correcto. Entonces, por eso tiene como fin la plegaria que se haga todos los días de manera constante para tratar de contrarrestar cualquier hecho de idolatría. Perfecto. Excelente, Pablo. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Muy bueno. Muchas gracias. No, por favor. Muy bien. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna consulta, aporte, pregunta. Y si no, bueno, el material apenas terminemos la clase ya lo comparto para que ustedes lo tengan del resumen de este quinto principio. Todo Yo, esto que está acá, Elba, sí, adelante, adelante. sí, buenas tardes y muchas gracias por permitirme expresar también pues yo más que, ¿cómo les diré? Es un agradecimiento, siempre he estado agradecida con el Eterno de, de saber del monoteísmo, ¿verdad? Y en estos tiempos recientes de que estoy aprendiendo con ustedes, con el rabino Ariel Groisman desde hace ya un año, un poquito más, que fue el primer rabino que conocí, la verdad, y fue para mí pues una muy, muy grande bendición. Entonces, pues agradecer en todo tiempo a Dios, ¿verdad? Y hoy, ahorita que escuchaba a los compañeros y, y decir todo lo que el Creador ha hecho y su misericordia y todo lo que yo puedo decir eso, ¿verdad? Para mí es un agradecimiento que Él me permite tener salud. Precisamente en el 2023 yo estuve muy grave de salud. Yo pensé que ya no la iba a librar. Y mi esposo y mi niña, nada más nosotros, ¿verdad? Y haciendo plegarias, yo no le pedía a nadie plegarias, no, y el creador me escuchó porque mi enfoque fue darle gracias y todo por mi niña, ¿verdad? Porque fue un milagro grande que él me la dio después de que mis hijos ya son adultos. Y para mí eso ha sido como que una de las cosas más maravillosas que ni cuando anduve en la idolatría me respondió de una manera, o sea, especial. Y yo no pedí cosas materiales, yo no pedí cosas para egocentrismo, no pedí nada de eso. Yo pedí salud. O sea, y fue lo que me impactó. Y aquí estoy, ¿verdad? No sé hasta cuánto tiempo, hasta cuántos años, no sé, él lo sabe, pero yo creo que lo mejor es estar dando gracias, ¿verdad? Y eso es lo que yo he aprendido de los rabinos y se los quería compartir, ¿verdad? Dar gracias en todo tiempo y las peticiones y las necesidades, pues sí, esas van a estar, ¿verdad? Pero más que nada darle gracias al Creador porque yo le decía, yo quiero vivir para ti, para mí y para mi niña. Y obvio, ¿verdad? Pues la familia, que es la que me necesita. Y el Creador me lo concedió y por eso yo quería compartirles pues esta gran dicha, ¿verdad? Y que pues, sea como que un ejemplito, ¿verdad? De todos los maravillosos ejemplos que ustedes están compartiendo. Gracias. Muchas gracias, Elba, por tu testimonio. Que Dios te bendiga. Gracias, gracias por compartirlo. Eh, todo tiene un gran significado, así que está bueno que hagan sus aportes. Suma, ayuda y nos nutre en toda esta gran enseñanza. No sé si alguien más quiere hacer su aporte, su comentario, pregunta, si no ya estamos concluyendo la clase del día de hoy. Les agradezco por su tiempo, que tengan todos una muy bonita semana y por supuesto al cierre de la clase les comparto el material de lectura, el resumen del principio número 5. Bueno, sin más preámbulo, entonces les saludos a todos, muchas gracias nuevamente por su predisposición de la clase, les mando un abrazo grande y estamos por supuesto en contacto. Saludos, shalom.
Shalom.